Bueno, estamos para Se nos viene la noche en Saldungaray, charlando con una vecina que hace poquito ha logrado imprimir en un libro de casi 500 páginas la historia no de todas, pero de gran parte de las familias de Saldungaray. Estamos con Nora Gómez de Sequeira. Nora, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Buenos días. No, bien, gracias a ustedes, a vos que has venido acá. Bueno, Nora, contanos un poquito, como para arrancar la charla, el libro que se llama Saldungaray, Familia, Herencia y Tradición. ¿Cuándo se te ocurre, cuándo empezás a pensar lo que lo podrías materializar? Bueno, de pensar en hacer un libro no hace tanto. Yo empecé hace muchos años porque tenía interés me gusta mucho la genealogía, y empecé a hacer un árbol genealógico de mi familia. Tanto la familia de mi papá como la de mi mamá, y después también hice la familia de Juan, mi esposo. Así que, bueno, ahí empecé. Y me fui metiendo en páginas de genealogía, y fui encontrando muchas cosas, y escribí el libro de las familias mías, de mi familia, de mi entorno. De tu árbol genealógico. Exactamente, mi árbol genealógico. Y allí empecé a notar que había en las partes, en los años 1890, más o menos, que era cuando llegaron, 80 y pico, cuando llegaron mis bisabuelos acá, encontré muchos apellidos, porque la base de mis datos fue el censo de 1895. Bien. Y el de 1869. ¿Dónde conseguiste esos datos? En Internet, ¿no? En Internet. Está todo en Internet. Está todo en Internet. Las planillas del censo de 1895 están muy completas, es una belleza. Ah, qué bárbaro. Es una buen belleza. dato. Sí, es muy lindo. Hay genealogías muchísimas, que hay muchos datos. Porque eso fue microfilmado por los mormones. El censo de 1895, de 1869 y de 1855 de Capital Federal. Está todo microfilmado. Gente muy inteligente, claro, por que supuesto. hizo eso. Sí, Lamentablemente acá nosotros no hemos hecho nada al respecto. Sí, de tener ese registro, esa salvaguarda de los datos, ¿no? Y que no hay más datos de censo. Yo quise buscar más adelante. No hay guardado nada. Hasta el último, nada. El último que pudiste lograr es 1855. 1895, el último. El último, 1895. 1895. Después lo que encontré, sí, que también lo microfilmaron los mormones, son documentos de las iglesias. Porque claro, las iglesias antiguamente eran los registros las actas civiles. bautismales. Exactamente, allí encontré. Y bueno, como te decía, buscando de mi familia, vi muchos apellidos de acá de que te Saldungaray. sonaban. Claro, digo, ¿cómo? Esta gente entonces estaba con mi abuelo. Claro. Y empecé a buscar. Entonces eso lo fui guardando y lo fui anotando. Y tenía muchísimos datos de mucha gente así del pueblo, familias conocidas. Bueno, pero un trabajo de 10 años, por lo menos, o más. Y no. Sí, porque yo empecé más cuando me compré la computadora en 2008, 2009, por ahí que me la compré, y ahí empecé. Y bueno, siempre comentando con mucha gente de que tenía datos de antes. Y para el 2017, que se hizo un desfile acá en Saldungaray, de las familias del pueblo, como sabían de eso, me empezaron a preguntar y a ver si yo conseguía datos. Y bueno, entonces ahí me aboqué a eso, a buscar datos de toda la gente. Y así conseguí mucho. Pero bueno, quedó ahí. Bueno, el libro resguarda aproximadamente ¿cuántas familias? Yo creo que unas 130, 140, no las conté, realmente no las conté. Y arrancás por las fundacionales, digamos. Sí, me pareció que era lo que correspondía arrancar con la familia de don Pedro Saldungaray y doña Nicolasa Alzú, que era su esposa. Bien. Y bueno, allí tengo mucha ayuda también, tengo que mencionarlo eso, porque la gente le gustó. Cuando en el 2020, con la pandemia, a mí se me ocurrió poner todo eso que yo tenía acumulados como un homenaje, ¿no? Claro, por supuesto. Ponerlo en el Facebook. Y bueno, allí se fue acercando mucha gente que me trajo datos, me trajo fotografía. Por eso yo siempre digo, tengo que agradecer a toda esa gente que también me ayudó, y forman parte de
usaste vos las completaron redes también también como trampolín para que te acerquen información. Exactamente, sí, bueno. Mucha gente que colaboró con eso, bueno, que aceptaron que yo ponga cosas. Y contanos un poquito, bueno, por supuesto que está tu familia, contanos de tu familia. Bueno, mi familia, mi bisabuelo Davis, por parte de mi mamá, llegó también en 1880 y pico, 90, junto con don Pedro González. Pedro González era el que compró tierras junto con Saldungaray. Claro, exactamente. En esa misma época compraron tierras aledañas acá a la población. Uh-huh. Y bueno, mi bisabuelo vino para administrar esas tierras. Porque aledañas ellos tenían... al Fortín, en realidad. La referencia, ¿verdad que era el Fortín? Y lo que pasa es que Pedro Saldungaray compró una cantidad de 2.900 y pico de hectáreas. Y junto con esas tierras aledañas a esas tierras estaban las de Pedro González. Pedro González, exactamente. Eran conocidos, vecinos, como tantos otros. Los Rojas también. Ajá. Rojas, que uno de esos Rojas fue intendente 3 veces, que yo lo menciono ahí, de Bahía Blanca. Sí. Y bueno, y allí surgió lo de la familia de don Pedro, que tengo bastantes datos que me dieron muchos familiares. Conseguí el árbol genealógico de la familia Saldungaray. Uh-huh. Y bueno, y también otras familias como los Rojas que te mencioné, que es ahora acá en Saldungaray hay muchísima gente roja. Sí. Ellos también me ayudaron mucho con fotos y eso. La familia Smolli, otra de las familias originarias, la familia Rueda, también de acá de esa misma época estaban también. Ciaba, ¿no? La familia Ciaba, son muchas las familias que están, sí. Bueno, y contanos, lo tuviste recién, nos decías que tuviste que buscar una editorial en Buenos Aires. Sí, lamentablemente no conseguí, me hubiera gustado en Bahía Blanca porque está más cerca, porque podía ser más fácil, pero bueno, no conseguí editorial. Sí, imprentas conseguía, pero claro. no me animé porque esto tiene, aunque yo no sabía cómo era, tiene sus requisitos y sus cosas. Hay que hacer muchos trámites en distintos organismos. El registro de la propiedad. Hay muchos organismos que, bueno, eso si yo lo hacía en una imprenta me tenía que encargar yo de hacer todo eso. Y bueno, no sabía, yo no soy escritora, nunca, es la primera vez que me tomé el atrevimiento de hacer esto. Y bueno, entonces conseguí una editorial en Buenos Aires, después de buscar varias, la que más económica me resultó, con esa lo hice, que es la editorial Autores, pero estoy muy contenta porque atendieron todas me dejaron hacer el libro bastante como yo quería, no el tamaño, porque yo quería un libro más grande, pero bueno, no me lo aceptaron. Bien, bueno, pero bueno, es un tamaño interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo quería fotos más grandes, claro, me achicaron las fotos. Sí, le contamos a la audiencia que justamente el libro tiene sobre la familia las fotos originales de la descendencia y las actuales. Y sobre las fotos actuales fue tu ojo, digamos, las trabajaste vos. Sí, bueno, sí, pedí muchas, mucha gente me acercó también fotos, y sí, lo más que pude, si no saqué yo también muchas a gente que se prestó a que le sacara algunas fotos, porque iban a ir al libro. Contanos ahora un poquito de la actualidad del libro, cómo se puede adquirir. Bueno, yo hice 200 ejemplares que... Bueno, se ve que le gustó a la gente y por supuesto, esto es en 10 días más o menos se vendieron, se agotaron. Y ahora estoy mandé a hacer una nueva edición y estuve mencionando en las redes que quien lo quisiera que me avisara para anotarlo. Bueno, ya tengo 110 anotados, así que bueno, pero le contamos a la audiencia el libro. Los vendo yo directamente. Los vendés vos directamente. Y el libro Saldungaray, Familia, Herencia y Tradición te lo encargan a tu teléfono. Sí. ¿Y cuál es? Lo vamos a decir en la radio también. Sí, es 291 641 98 28. Exclusiva, la autora vende su libro. De la autora porque era una complicación mandarlo a librerías. Claro. Yo sabía que acá la gente de Saldungaray es la que más también es un parámetro, lo hablábamos recién fuera de entrevista, también es un parámetro histórico
para todos aquellos que les gusta la zona, el sudoeste, de saber los movimientos inmigratorios de cada una de las familias, cómo se fue poblando el sudeste bonaerense. Claro. Es una referencia, me imagino. Sí, pero lo que pasa es que como son familias de acá, yo digo, por ahí uno de afuera, no sé si le va a interesar. Porque no tiene datos históricos del pueblo, digamos. Ajá. No es la historia de Saldungaray. Es la historia de las familias de Saldungaray. Sí, pero me parece que también es un punto, claro. Un punto a favor para el que le gusta todo el contexto sociológico, por ejemplo. Sí, me lo ha comprado gente que no era de acá, que yo digo, ¿para qué? Dice, no, porque nos gusta, me dijo una persona, nos gusta saber de los lugares donde vamos. Bueno, ahí está. Sí. Bueno, y nos dijiste recién que ya encargaste la segunda edición. Sí, que va a estar para fin de mes. Va a estar para fin de octubre, principio de noviembre. Aproximadamente. Bien, sí. Pero la pregunta es, ¿y va a haber una edición aumentada? La que viene es igual que la primera, pero digo, ¿no estás pensando por ahí en aumentar con alguna familia más o no? No es la idea, no es la idea. No, porque se requieren muchos datos, y yo llegué hasta el 30. Hasta 1930, sí. Bien. Saqué desde antes de 1800, ¿no? De 1895, como dijiste vos, 1890 a 1930. Hice hasta la década hasta el 10, la del 20 y la del 30. Bueno, ya tenemos de ahí en adelante, de ahí en adelante no quise poner nada porque justamente fue mucha gente la que llegó en la década del 30 al pueblo. Y bueno, ya me tenía que abocar a conseguir muchos datos. ¿Y pudiste averiguar eso, por qué se dio la inmigración importante? Yo creo que debe haber sido por la guerra en Europa. Pienso yo eso, porque acá hay muchas familias que han llegado en esa época. Claro. Muchas familias que por ahí van a decir no pusieron nada pero por ejemplo, para dar un ejemplo, la familia Dube llegó después del 30, la familia Potej llegó después del 30, la familia Saine llegó después del 30, todos esos, ellos vinieron de allá. Yo porque averigüé de esas familias, por supuesto. Tengo algunos datos, pero yo digo, si pongo de una y no pongo de otra, no quería quedar mal. Entonces dije, no, hasta aquí llegué. Me faltan muchísimas familias de antes también, pero bueno, no podía conseguir datos de tantas. Incluso puse algunas familias rurales, muy poquitas, no mucho, porque esa gente también colaboró con el crecimiento del pueblo. Hay unas cuantas familias rurales que son propias del pueblo, que sus hijos vinieron a las escuelas, formaron parte de los clubes. ¿Por ejemplo, Nora? Y, por ejemplo, la familia Romanelli, la familia Martínez, la familia Galduro, la familia Casali, muchas. Eran familias que estaban en los campos alrededor del pueblo. Exactamente, la familia Leturia, muchas familias que estaban. Bueno, la verdad, palabra de felicitaciones porque has logrado poner en papel lo que siempre decimos nosotros, que en la tradición oral en algún momento se corta y se pierde. Exactamente. ¿No? Yo era una cosa que siempre decía, ¿viste? Porque siempre fui muy curiosa de los antepasados, me gusta saber de mis abuelos, de mis bisabuelos. Pero son cosas que, por ejemplo, me ha contado mi mamá, mi abuelo o eso, pero lo sé yo. Claro. Y yo por ahí le he contado a mis hijos, pero ellos por ahí, cuando uno es joven, no le da importancia a todas esas cosas. Y hoy digo, ¿por qué no le habré preguntado a mi abuela que nació acá en 1903? ¿Por qué no le habré preguntado cómo era el pueblo, qué se hacía? Eso es lo que tengo ahora, que yo digo, ¿por qué no le pregunté? Y mi papá, que nació en 1915, acá. Pero bueno, ahora una de las preguntas que se hace el vecino es, ¿por qué figura como fecha de fundación 1900? ¿No? Saldungaray, estaba antes, sabiendo que había muchísima gente, por lo menos 5, 10, 15 años antes de esa fecha. Pero bueno, será porque se hizo la nomenclatura y todo eso más o menos en esa época, claro. Seguramente, pero y porque pasó el ferrocarril, se empezaron los trabajos del ferrocarril, claro, seguramente es por el eso. El Estado intervino justamente ahí. Yo sé que se hizo un estudio muy bueno en esa época, para poner la fecha de fundación, y bueno, se eligió esa,
Qué bueno, en buena Pero hora. se puede generar una gestión con todos estos datos de por ahí de reformulación. No, ya está puesta ¿no? esa Ya está, época, dejamos sí, esa. sí. Ya el mes de agosto es el de nuestros festejos. Claro, por supuesto. Sí, el mes de agosto, que a pesar del frío que hay en agosto, de los vientos que hay en agosto, el 29 de agosto y los días que hacemos los festejos, sale el sol en Saldungaray. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Sí. Nora, agradecerte, por supuesto, estos minutos que nos hayas recibido en tu casa. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Y nuevamente felicitarte por lo que has logrado. Bueno, muchas gracias.